y es como aquí que se siente. Pero cuando nos ponemos de acuerdo, como que el corazón se afina. Y yo creo que desde ese punto de vista hace mucho sentido. También decía que ya en el punto de vista de la definición de la academia, que es decisión sobre algo tomada en común por varias personas. Eso es un acuerdo. Mire, y yo creo que de una vez entremos en esa mística para que la discusión de la clase la dirijamos en ese sentido de ser posible. Decisión tomada en común, esa palabra hay que subrayarla muchas veces, por varias personas. Segundo, conformidad o armonía entre personas, aceptación de una situación, opinión, etc. Y también la meta dice pensamiento, meditación o madurez para determinar una cosa, entendimiento o conocimiento de algo. ¿Le gusta esa definición? ¿Eh? Esa hay tres. Porque miren, esa es la definición del libro. Así que sí, ¿verdad? Vamos a ir encima de ella. Y la voy a repetir. Pensamiento, un acuerdo es pensamiento, meditación o madurez para determinar una cosa. ¿Cuál sería la similitud entre acuerdo y compromiso? Yo lo veo en planos diferentes, las dos palabras, porque desde el punto de vista que vamos a enfocar el acuerdo, es desde el punto de vista de que pensemos igual acerca de algo. Bueno, ya el compromiso es como personalmente, cuando tú te comprometes que vas a hacer algo, pero el término acuerdo aquí es que es desde el punto de vista de cómo la conciencia, número uno, afuera, diciendo el proceso al revés, porque ¿verdad? Se ponen de acuerdo para decir que esto se llama, ¿cómo se llama esto? Pizarrón. Es un robo. Uy, no estamos de acuerdo. ¿Entiendes? Ahora mismo, tú sabes, esa es la parte, pero hay en un momento, yo no sé si se dan cuenta que en el momento que dijimos cómo se llama, alguien iba a decir pizarra, yo digo pizarrón maduro, y el que iba a decir pizarra como que bajó la voz. Eso o fue percepción mía. No, fue así. ¿Verdad que sí? Y la iba a decir pizarra, porque se le dio pizarrón. Mire, ese ejercicio es exactamente lo que pasa, pero vamos a ir por partes. Y en el compromiso no necesariamente tiene que estar de acuerdo. Es verdad. Es un punto. En el compromiso no necesariamente están de acuerdo. Pero desde el punto de vista, tú sabes que queremos trabajar el acuerdo es ese. Es acuerdo desde el punto de vista de que comúnmente hemos definido una situación, un objeto, algo. Todo lo que ocupa un espacio virtual, díganme. Para mí el acuerdo es que yo lo veo muy simple. Pensamiento y sentimiento. Cuando el pensamiento y mi sentimiento están de acuerdo, están unificados. Unificar es la palabra. Vamos para allá, vamos para allá. Doña María tiene chivo, Doña María. Una veterana. Sí, ella. Esto no es de ahí que yo le he sacado. No. O sea, que nosotros, es lo mismo que cuando nosotros estamos orando para poder alinear nuestra oración que pueda dar resultados. Tiene que estar nuestro pensamiento y sentimiento de acuerdo, unificados. Definitivamente. Para que se manifieste. Definitivamente. Por ahí anda la hoja de asistencia. Esa es la que entiende de ley. Vamos a manera de introducción a entender el concepto de domesticación. Y habíamos dicho, ¿cómo voy a llevar todo esto? No fue que hablamos de domesticación, señor. Al principio.
Miren, señora, yo dejé la domesticación. Al principio, pues. Ah, porque no era solo que estaba, era al final de un... Era la primera de No, la definición. Ah, Nosotros definimos domesticación, eso lo voy a buscar ahora, para que arranquemos de ahí. ese no sabía. La ficha no. Anyway, la única forma en la que nosotros almacenamos información es a base de acuerdos. El sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo, no almacenamos esa información. Vamos a hablar un poquito de la atención. Tan pronto estamos de acuerdo con algo, lo creemos. Y con eso construimos nuestra fe. ¿Verdad? Tener fe, en este sentido, ellos lo llaman creer incondicionalmente. Nosotros sabemos que hay una fe ciega y una fe comprensiva. Gracias. Pero cuando nosotros aceptamos algo como bueno y válido, sin poner condiciones a este proceso, es lo que el libro llama domesticación. Y es porque forma parte de tu ser. Sí, el ser humano tiene una personalidad, y esa personalidad tiene dos aspectos. Tiene un aspecto biológico, que es el que se llama el temperamento, y es verdad, un aspecto biológico que tiene que ver con tu estructura genética, con tu tipo de sangre. De hecho, yo traje de Puerto Rico un libro que se llama ¿cómo se llama? Como tu carácter, Exacto. tu personalidad de cómo tú te Tu conoces. personalidad, y de hecho, bueno, el tema de los enneagramas creo que va por ahí también. O sea, el tipo de sangre tuya te define tu carácter, definitivamente. ¿Por qué? Porque químicamente, biológicamente, tú tienes una predisposición natural a reaccionar de cierta forma. ¿De acuerdo? Eso tiene que ser, sí. Eso es lo que se llama carácter. Lo único que uno dice, genes, sí, no, que salió a fulano, que salió a Perencejo. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen los mismos genes. O sea, ese asunto biológico se da así. Y cuando nos vamos, por ejemplo, al ámbito de la inteligencia de la emoción, el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman te explica esto bien. O sea, el cuerpo está hecho para ser un vehículo del alma. Y es el medio en el que tú te desenvuelves, pero están conectados sin salto. A veces pensamos como que del físico al otro hay un salto, pero esa conexión es continua, no hay salto. Entonces, date cuenta que cuando tu pensamiento está oscuro, tú cierras los ojos. Pero tú no estás viendo, tú estás viendo adentro. Y cuando tú cierras los ojos, tú subes y abres la nariz y permite que una corriente de oxígeno te estimule cierta parte del cerebro que te permiten pensar. Y cuando la luz se hace, tú dices, ok, ya entendí. Y esas reacciones que están pasando en la mente, que se reflejan en el cuerpo, es el vínculo biológico que hay. ¿Tú sabes? Entonces, sin contar con todo el tema de la herencia genética y esas cosas, lo que te quiero decir es que si por decirlo de alguna forma, tu composición física, por la herencia que tú tienes, es fuerte, tú vas a tender quizá a hacer una rutina diferente a yo, que me canso más rápido. Y eso nos va de alguna forma a definir nuestro temperamento. Pero hay otra parte que es el carácter. El carácter es el componente psicológico que tiene que ver con tu formación, con lo que tú aprendes, con lo que tú ves, y mucho más tiene que ver con tus experiencias. Porque las experiencias que tú tienes, dependiendo de su refuerzo positivo o negativo, se cargan en tu programa dinámico. Así que sí hay mucho de eso.
Pero miren qué pasa, miren cómo explican este proceso. Yo voy a tratar de hacerlo breve. Cuando nosotros nacemos, día 1, venimos, bienvenida, venimos a dar un mensaje al mundo. Ese es nuestro propósito primario. Venimos a dar un mensaje al mundo. ¿Y ustedes saben cuál es ese mensaje? Ese mensaje soy yo. Yo soy mi mensaje. O sea, yo, en la expresión perfecta y divina de mi ser, soy ese mensaje. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo no tengo la... Si cuando yo nazco me pasa como a Robinson Crusoe, era el que vivía solo. ¿Quién era el que vivía solo en una isla? Era Robinson Crusoe y Tom Hanks en la película de Náufrago. Si cuando yo nazco me dejan solo en esa isla, yo me voy a tomar un tiempo, pero ustedes pueden estar seguros que en 5, 10 o 15 años yo me voy a encargar de ponerle nombre a todo lo que hay. Ya yo le voy a tener un nombre a cada cosa. Entonces, yo le voy a hacer esta pregunta, la primera pregunta de la noche. ¿Por qué, si yo estoy solo, yo tengo que ponerle un nombre a la cosa? No será para diferenciar una de otra. Pues yo estoy solo. Pero no está solo. ¿Tú crees que tú estás solo como que solo, pero tú solo te lo veas? ¿Ven la Te lo pregunta? veas a la naturaleza. Para que ellos se conozcan entre sí. No. Yo estoy aquí O sea, y yo tengo la necesidad de ponerle a la mata verde palma y a la mata bajita mora. Ajá. Es para que entre la mora y la palabra se conozcan. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso fue lo que hizo la naturaleza. Dime, Ocho. Vayamos a la historia bíblica de la creación. Dale. Y Dios le trajo a Adán todas las cosas para que él la etiquetara. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Porque era lo que creaba una identidad para eso. Esa etiqueta automáticamente graba esa imagen en mí, en lo que tú dijiste, en esa alma que son los pensamientos, y automáticamente yo pienso en Felipe y yo pienso en ti. Aunque conozca N Felipes, me pudieran estar hablando de Felipes y si no me saltan de qué Felipe me están hablando, yo no lo puedo disasociar, ¿ok? Porque se vuelve mi entorno. Y es ese proceso, y fue al único animal de la creación que le trajeron los animales y todas las cosas para que le pusiera etiquetas, somos nosotros. Sí. Y eso nos... Y entonces, eso es lo que te limita y nos permite a nosotros poder tener esa imagen. Tú dijiste, cuando en mi pensamiento está oscuro, yo cierro los ojos. Y respiro, pero eso no quiere decir que estoy dejando de ver. No, exactamente, yo sigo viendo. Yo estoy viendo y estoy viendo las etiquetas que tiene cada cosa en un orden. Entonces, el punto, sí, por ahí mismo va la cosa. Porque nosotros, ese nombre, de entrada pudiéramos pensar que ese nombre es para ponernos de acuerdo en algo. Pero la gran realidad es que yo le tengo un nombre a eso. Porque ponerle los nombres, lo que Jochi dice, crear conceptos, es lo que me permite a mí poner a funcionar mi subconsciente, mi programa. O sea, él está funcionando, poderlo condicionar. Yo necesito crear variables y la combinación de esa variable es la que me permite pensar. ¿Entendió uno? La combinación de esa variable, cuando ya yo me detengo a pensar, yo lo que estoy es conjugando conceptos prehechos que ya yo hice, valga la redundancia. y se me hace fácil el pensamiento. No sé si lo ven. Dime. Aclara eso porque cuando era variable podía cambiar. En el momento en que yo le pongo una etiqueta se convierte en una constante. No, yo me refiero a la variable del programa. Sí, en eso mismo. Sí. Pero sigue siendo lo mismo. Después que yo le doy una etiqueta se convierte en una constante.
Sí, pero me refiero a que yo puedo poner una constante por otra y modificar mi programa. Yo puedo tomar una verdad y coger otra y eso es lo que me va a llevar al crecimiento. Pero vamos de nuevo, yo necesito eso. Yo necesito que las cosas tengan un nombre para yo poder manejarla. Entonces, el primer punto que yo quiero que dejemos claro, que esos conceptos yo los hago para mí y siempre los voy a hacer. Ahora vamos a entrar al mundo. Yo no nací en la isla, yo nací aquí, en Santo Domingo, y me encontré, dice, con que ya a todas las cosas le habían puesto nombre. No me dieron a mí la oportunidad, pero ese nombre para mí, vamos a estar claros con esto, y esto si quiere uno apuntarlo, es secundario. Ahora, va a haber un proceso de repite. Emile, el hijo mío, dice ayer, dice mañana por ayer, y yo no sé cómo que él dice, porque uno lo entiende y él lo dice al revés. ¿Cómo que él dice? Mañana. Él dice mañana. Eso lo hicimos mañana. Ajá, él dice ayer porque hicimos mañana. ¿Y tú sabes qué pasa? Que lo corregimos, hasta que sí, lo entiende, porque él dice, sí, mañana cuando fuimos a tal sitio. Está adelantado. Pero ese nombre, donde quiero llevar el punto es que ese nombre que nosotros ya encontramos hecho es secundario. Miren qué interesante esto. Mi nombre primario, yo lo que hago es que lo cedo. No entendí. Eso te iba a decir que eso es lo único que nos dejaron, ponerle el nombre a nuestros hijos. Gracias a Dios. No, pero está interesante lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, aún en este plano de la forma, yo salga aquí, doña María me dice que eso es pizarra y no rotafolio. Ese es el nombre que doña María en lo externo le puso aquí, está bien, estamos de acuerdo en eso, pero yo le sigo diciendo rotafolio. Tú tienes el tuyo. Porque mi definición ya yo se la di. Ya mi te se la di. definición es personal, es mía. Y entonces, la forma más Sí, fácil. pero hay que unificar, porque tú puedes ir a una tienda y pide un pizarro, pero no te van a dar eso, te van a dar otro. Pues, no, y obviamente, por eso, el tema de los acuerdos, yo no estoy diciendo que esté mal, ni que no sea necesario. Lo que estamos tratando de describir, la naturaleza del acuerdo para que lo podamos aplicar. Entonces, siguiendo el mismo, yo cedo el mío y yo le voy a poner el mejor ejemplo. Tú tienes 20 años diciendo, llamándole a esto silla hasta que te fuiste para Nueva York. ¿Qué problema tú tienes ahora? O sea, mi silla mía, en la que yo me he sentado toda la vida, oye, ahora no se llama silla, Jacqueline. Oye, ¿cómo se llama? Chair. ¿Qué? ¿Entienden? Entonces el punto es que yo, igualito que como me pasó en mi parte primaria, yo ahora estoy cediendo mi silla por chair, porque si digo silla, no me entienden, pero sigue siendo mi silla. Y batimos de silla, sí. Vamos bien. Primero que aquí no pensé que IKEA, porque como yo me estaba haciendo IKEA, hasta que ella me familiaricé con IKEA. Sí, porque tú le dices. Porque como que era Tú le dices al chofer, un taxista, yo me IKEA. Le dices, doña, más o menos, ¿dónde que vamos? Pero como yo estaba acostumbrada a decir así, entonces, como que fue hasta que me acostumbré a decir. Vamos bien ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso donde ya nosotros encontramos todo hecho es el que se llama domesticación. Resumido rápido. Yo ahora voy a aprender una serie de conceptos que ya la sociedad se encargó de prefabricar para mí y que ahora, por eso decía por ahí, por una... Tranquilo, ¿qué? Señores, esto es difícil. ¿Qué va? No es fácil. Cuando Recuerda que cuando tú vuelves a leer el libro la segunda vez, tiene significado diferente. Cuando lo lees por tercera, cuarta y quinta, siempre va a ser. No, pero no es tan complicado que yo estoy buscando.
Yo estoy buscando Una palabra. el asunto ese que cuando tú lo haces bien te celebran y cuando lo haces mal te premios y castigos. Ya eso es lo que estaba buscando. No es nada complicado. Entonces, por un sistema de premios y castigos, me van dando. Que no, que mañana. O sea, y entonces ahora se pone interesante. Premios y castigos. ¿Qué pasa? Que yo tengo, así como yo tengo mi propia silla, me voy a quedar con la silla, que yo creo que ese ejemplo ya está bien cosa. Yo tengo mi propio Felipe, con el que yo nací. El que yo conozco. Pero ¿qué pasa? Que yo no lo veo. Yo lo conozco, pero no lo veo. Para verlo necesito un espejo, para verlo. Y lamentablemente, en el proceso de domesticación, el espejo que yo busco son los demás. Entonces, en ese proceso en el que yo te digo, es como que los espejos no existieran y yo le digo, Ángela, ¿cómo yo soy? Él me dice, tú eres alto y rubio. Ah, gracias, yo voy a salir por ahí. Pues yo nunca me he visto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que en este proceso de domesticación es donde nosotros perdemos nuestra identidad original, la espiritual, y cambiamos nuestra estima, nuestra propia deber a un concepto prefabricado que la sociedad tiene de feo, bonito, pobre, rico, alto, bajito, prieto, blanco y un conjunto de cosas complicadas. Pues yo no quiero ser yo, tú sabes, pero nadando entre todas estas vorágines sociales termino cediendo mi concepto de perfección que traje al concepto general de perfección que existe. Yo estoy adelante y me pongo atrás, me dejo poner atrás y ahora me voy a dedicar mi vida a estar llegando al concepto común de perfección. Y puede pasar dos cosas: que lo logre y sea perfecto para ti, pero no para mí. Yo voy a ser perfecto para ti y mi vida va a ser vacía porque yo estoy dedicado a ser quien yo no soy. Eso es una cosa de la que puede pasar. O la segunda cosa que puede pasar es que yo asuma el acuerdo general que yo le voy a pedir como uno de los objetivos de esta clase, que lo dejemos hoy mismo, de que nadie es perfecto. Eso está dicho, miren, puesto en el tuétano de los huesos, miren, y eso es difícil de quitárselo a la gente de la cabeza. Pero la gran realidad es que todos somos perfectos. Pero llegamos a un sitio de imperfección. Nada de lo que nos han dicho, ¿verdad? Así como yo cedí mi silla por la chair, yo estoy cediendo mi perfección. Entonces, de eso se trata este curso. De que nosotros ahora, a través de la técnica de los 4 acuerdos, nos encaminemos a reencontrarnos con nuestra esencia verdadera. Lo más grande del caso es que, lo vamos a ver hoy, que tú no sabes, es lo que le dijo, yo no sé cuál del Evangelio que eso está, para ser sincero, pero no son de los 4 de la Biblia, que decía, creo que el de Felipe, que a mí me gusta mucho leerlo. Los ciegos, mientras hay oscuridad, el ciego y el que ve son ciegos los dos. Solamente cuando la luz llega, es que el que ve. Lo que le quiero decir con eso es que nosotros no sabemos cuáles de los conceptos que nosotros tenemos,
ahora mismo solo de nosotros sí lo sabemos, porque nosotros somos estudiantes de la verdad y vamos encaminados a eso. Pero en sentido general, tú estás bien como tú eres y ya tú aceptaste que tú eres feo. Ya tú aceptaste que tú eres feo, pero la gran realidad es que tenemos que salir. Por eso el quinto acuerdo que dice, duda todo, cuestiona todo y pelea todo, como dice Juan Alejandro. Sé escéptico, no le creas a nadie. Todo el que te diga algo, míralo así. Ni a ti mismo. No te creas hoy a ti. tú puedes creer una cosa y mañana otra. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos bien hasta ahí. Pregunta, duda, pregunta, duda, pregunta, duda. Dime, dice. No. ¿Ah? Estoy- Pues vamos entonces a hablar un poquito. No hay nada más rápido que la luz que el pensamiento. Ahora dice. Vamos a hablar entonces, si estamos claros con el concepto de domesticación, vamos a entrar al primer acuerdo. ¿Le gusta esa? Yo voy a usar dos versos bíblicos para apoyarme en este acuerdo. Y esa fotito que encontré que me gustó. ¿Qué significa esta foto? Esta foto yo la encontré bajo la búsqueda de imágenes de y el verbo se hizo carne. Me encantó, porque tal como yo lo escribí, así fue. Y qué lindo, como recortado de ahí. Y el Evangelio de Juan comienza con estas frases. Y se hace la luz. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. That's it. Es impecable con el verbo. Es impecable con el verbo. ¿Y qué significa ser impecable como el verbo? Hablar correctamente. Impecable, la palabra lo dice. Sé fiel a tus palabras. ¿Cómo para allá? Está bien. No le damos mucha larga, que hay mucho chocolate para batir hoy, si Dios quiere. Vamos a tener un poco. Bien, comienzo diciéndole. Hay un concepto interesante, que es el concepto de la atención. Ya, acuérdense que lo que vamos nosotros a tratar de encontrar a través de estos 4 acuerdos es cómo yo voy a volver a mi idea de perfección. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Nosotros somos, por decirlo de alguna forma, bombardeados con muchísima información. Hay algunas que filtramos, hay algunas que le prestamos atención. ¿Verdad que sí? Las palabras que captan mi atención son las que se graban en mi mente y las que cambian mi creencia. ¿Ustedes conocen ese que está ahí? Yo voy para allá. ¿Sí? Yo voy a volver a Harry Potter ahora. Déjame buscar mis notas. Miren aquí. Mis notas. La palabra es una espada de doble filo. Eso lo dice la Biblia. De un lado puede crear, del otro lado puede destruir. Ya nosotros yo creo que no podemos saltar esa parte porque nosotros sabemos el poder de la afirmación. Nosotros somos un grupo especial, trabajamos con el poder de la palabra, el poder. Y conocemos lo poderosas que son las afirmaciones, el poder que tienen las afirmaciones. Y somos conscientes, si alguien ¿verdad?, de que nosotros sabemos que se nos ha dado facultad creativa a través de nuestra palabra. Y por eso también es importante el tema de los conceptos.
Porque nosotros primero sabemos el proceso creativo, creamos, le ponemos el nombre a la cosa y después aparece. Creamos la necesidad. Ya quizás no sabemos cómo se va a llamar comercialmente, pero ya creamos algo con una necesidad que tiene un nombre. Eso ya existe. Y de que eso existe ahí, ya está a un paso de ese material. Pues esa primera creación es ahí. Entonces, yo creo que con ese concepto de que la palabra es una espada de doble filo, no tenemos ningún tipo de problema, ¿verdad? Seguimos. También podemos decir, pero ¿qué pasa? Que la palabra es una semilla. Y esa semilla sembrada en terreno, como dice la parábola del sembrador, porque eran 4 tipos de terreno. La palabra del sembrador llegó y sembró semilla y cayó en terreno pedregoso y vino y después lo puso en el terreno padre, pero parte de la semilla cayó en terreno fértil y dio fruto. La gran realidad es que toda la semilla da fruto. Sí. Da fruto bueno, da fruto malo. Pero no habrá palabra que salga de mi boca que no regresara hasta que hiciera su trabajo. Lo que es interesante, ya entendimos la parte de la semilla. Vamos a entender ahora la parte del terreno. Por nuestro proceso de domesticación, que estábamos explicando ahorita, a mí solamente me funciona un tipo de semilla, la que yo estoy condicionado. Las otras, por eso es que había tierra de diferentes tipos. Y en esa tierra de diferentes tipos, o sea, es un vehículo de doble vía. Está la semilla, pero también está la tierra, que sea fértil, que esté preparada para que ese tipo de semilla florezca. Hay tipos de semillas que no florecen en mí. Lo que significa, dejándolo por ahí anotado, que yo tengo que hacer un cambio para que tengo que preparar mi terreno, echarle su bonito, su cosita, para yo entonces poder sembrar las orquídeas y las cosas que también las otras orquídeas. Pero que sucede que también hay orquídeas. Sí, porque coincidió que te estoy ya, que Lisette tiene orquídea, ¿tú sabías? Que esa es la pasión de ella. Que Lisette tiene orquídeas. Y eso son cosas. Pero el abono, profundiza un poco en qué clase de abono. Sí, el abono que da la semilla, vamos para allá. Entonces, ahora yo quiero introducir un concepto más, pues, y después vamos a discutir todo esto juntos. ¿Quiénes creen? Yo creo que levanten su mano, que la palabra tiene poder. Gracias. Vamos a hacer entonces un juego de lógica. Entonces, somos poderosos. Somos De la manera que le quiere, ¿verdad? No, somos poderosos porque la palabra tiene poder. Creador o destructor, pero Tiene poder. Y es creador o destructor. Y tiene poder. Entonces la pregunta es, ¿somos conscientes del poder que tiene nuestra palabra? A veces sí, a veces no. Sí, porque aquí estamos hablando de la comunidad y todas las cosas, pues entonces, de que cuando yo vengo ya no tiene nombre, y de que el modelo de perfección, ahora tenemos que salirnos de ahí mirando afuera, que parte de ese modelo de perfección común, nosotros lo hemos aceptado. Porque no lo conocemos. Claro, pero lo aceptamos, somos parte de eso. Nosotros no hemos visto en la situación de decir esto es feo y esto es bonito, y esto solamente es eso, ¿verdad? Entonces, la palabra
tiene poder, pero nosotros tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tiene nuestra palabra. Y yo quisiera hablar un poquito de eso en el sentido de que el libro dice, nosotros vivimos en una sociedad de magos, toditos tenemos el don de la magia. Y comenzamos a ejercer ese don de la magia en la casa con la gente que queremos. A la gente que nosotros tenemos cerca y a la gente que nosotros le hacemos sin querer más daño. Cuando le decimos, tú no puedes. El libro cuenta una anécdota de que la mamá llegó súper cansada, súper estresada del trabajo, con mucho cansancio, y de esos días agotadores. Y la niña ese día le dolía la cabeza a la señora muchísimo. Y tú sabes, esos días estresados que tú tienes. Y la niña estaba cantando, y canta, 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 y vocea, y faja, cantando ahora. Quiero cantar la pierna del ritmo, favorito. Baja la muchachita cantando. Ahí, y volví, lo ponía, y volvía, hasta que la señora pierde la paciencia y le dice, cállate con esa voz tan fea. Ya. La niña, ese mismo día se acabaron las aspiraciones artísticas. Ese día se acabaron la aspiración artística, y peor que eso, no volvió a cantar más, porque ella, y aquí voy a introducir el concepto de acuerdo, estuvo de acuerdo. ¿Quién dijo compró? Ella lo compró, estuvo de acuerdo con que ella tenía algo feo. Y eso entonces le creó un complejo de timidez, de muchas cosas. Y miren, ustedes quieren a alguien, bueno, con la voz más rara, no voy a decir fea porque tengo que ser consistente, o más diferente, porque de verdad que le gusta a mucha gente, que es uno que se llama Omega. O sea, no encaja de ninguna forma en lo que en el verbo cantar. Pero mire, está pegado. No, pero decir es igual. Pero por decir de alguna forma, o sea, si Sassy él iba a Berkeley, a un sitio de eso, le decía, mijo, mira, vende plátano. Pero él, vamos a ponerlo de un punto, se creyó que él podía, que él tenía, y que lo que él estaba haciendo le iba a gustar a la gente. Y usted sabe que ha tenido razón hasta cierto punto. Sí. Con su música. Sí, y Julio Iglesias le dijeron, no, mijo, con ese soquito de voz tú no vas a papá. Pero ella no compró. Ella no compró. Entonces, el concepto de acuerdo está ahí. Cuando tú dices, de acuerdo. Tú eres de acuerdo. Tú lo compraste. Me gustó eso. Lo compraste, lo aceptaste, y lo que yo digo, lo decíamos de la constante y la variable, y lo subiste al programa, a la nube. Dime. Nosotros tuvimos un viaje con la promoción de negocio, y un amigo de él, estábamos viendo de que los manatíes, él me sale, está hablando de que él leyó algo, que en el mes que tú naces, si tú naces por ejemplo en noviembre, tú vas a sufrir del corazón, ¿cómo se llama? Del colon, y él me está diciendo, mira, tú vas a sufrir de esto, y yo, no, no y no. Y él se quedó así todo el mundo, le digo yo, es que no. Y él después me dijo, entendí. Y entonces, tú lo estabas regañando. Yo le dije que no lo estaba haciendo. Entonces, y eso es así. Y después me dijo, te entendí. Digo, yo qué bueno. Claro, entonces, vamos a hablar. Si nosotros somos magos, el libro establece dos tipos de magia. Existe la magia negra y existe la magia blanca. Desde el punto de vista de que la magia negra es la que destruye
y la magia blanca es la que crea. La magia blanca es la que levanta, por decir algo, ¿tú sabes? Y la magia negra es la que derrota. Y yo quiero hacerle mucho énfasis a esa responsabilidad que nosotros tenemos de que tenemos que ser impecables con nuestra palabra, porque tiene un efecto en lo demás. Yo traje a Harry Potter porque Harry Potter vive en una sociedad donde todo el mundo es un mago. Harry Potter vive en una sociedad donde todo el mundo es un mago. Acérquense todos. Todo el mundo me ve. Todos me escuchan bien. Excelente. Dados los sucesos penosos que han ocurrido, el profesor Dumbledore me ha permitido crear este pequeño... Eso somos nosotros. Y prepararlos bien, en caso de que necesiten defenderse a sí mismos, como yo lo he hecho innumerables veces. Para más detalles, consulte mis libros. Les presento a mi asistente, el profesor Snape. Él aceptó ayudarme con esta demostración. No quiero que ninguno se angustie. Su querido profesor no será lastimado. No teman. Uno, dos, tres, peleamos. ¿Creen que esté bien? No creo. Excelente idea mostrarles al profesor Snape, pero déjame decirle que fue demasiado obvio lo que pretendía hacer. Si hubiera querido evitarlo, hubiera sido sencillo. Quizás sea prudente primero enseñar a los estudiantes a bloquear encantamientos enemigos, profesor. ¿Oyeron esa parte? Excelente sugerencia. Sí, lo voy a poner. Está puesto ya. Y lo voy a repetir ese pedacito porque cuando volvamos a ver a Harry Potter, yo le garantizo que vamos a tener una visión diferente. Profesor Snape, una pareja voluntaria. No, atrás. Potter, Weasley, suban. Atrás. Bloquear encantamiento. Pero déjame decirle que fue demasiado obvio lo que pretendía hacer. Si hubiera querido evitarlo, hubiera sido sencillo. Quizás sea prudente primero enseñar a los estudiantes a bloquear encantamientos enemigos, profesor. ¿Qué le parece eso? Excelente sugerencia, profesor Snape. Vamos allá. Una pareja voluntaria. Potter, Weasley, suban. La varita lingüística usa estragos con cualquier hechizo. Enviará a Potter a la enfermería en pedazos. Sugeriría un elemento de mi propia casa. Malfoy, tal vez. Suerte, mujer. Gracias. Varitas arriba. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Ahí se dio el duelo ya. No hay que seguirlo. Si lo quieren seguir, lo seguimos, pero se lo voy a repetir. Ya el duelo se acabó. Él no lo Él no aceptó. lo compró. Ya el duelo se acabó. Él no lo aceptó. Hace rato. Y lo voy a repetir los 2 segundos que duró ese duelo. Varitas arriba. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Fin de la pelea. Y la que vez se la dejo, pero no era hasta ahí que yo la quería llegar. A la cuenta de 3, lancen encantamientos para desarmar a su oponente. Solo para desarmarlo. No queremos ningún accidente aquí. 1. Bien. Miren, yo quiero entonces traer unas cuantas similitudes de la película de Harry Potter a nuestra vida.
Número 1. Yo le decía, me gusta de Harry Potter porque todo el mundo sabe que puede hacer magia. Yo no sé si aquí en la vida real nosotros sabemos todo el poder que la palabra de nosotros tiene y cuándo estamos aplicando magia blanca o magia negra. Y dense cuenta que si lo que sigue en la saga de Harry Potter, o lo que lo han visto, de que los magos suben, bajan y cambian su poder en función de su varita. Por eso le dice la varita de Hermione y hace un lío porque y te puede mandar hasta para el hospital. Dice, trayéndolo al símil de este curso, ¿cuál es nuestra varita? Claro, dígalo duro, eso no tiene otra. Nosotros tenemos una varita afinada y es nuestra palabra. Nosotros tenemos una espada. ¿Ustedes se dan cuenta que ellos toman la varita como si fuera una espada, con todo un punto de esgrima y de cosas de esas? La varita es su espada. Y nuestra espada, como lo dijimos al principio, de doble filo, es la palabra. Y yo voy más lejos. Vamos a entrar entonces en materia, porque todo, hasta ahora, believe me, ha sido el preámbulo. Cuando vean a Harry Potter, vuelvo a mis notas. Ok. Decía Gladys ahorita, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la palabra, ¿cómo se decía? De la cosa. Bueno, eso mismo. Cuando nosotros nos vamos a la etimología de la palabra impecabilidad, se divide en dos partes. In, que significa sin, y peccatus, que significa pecado. Por lo tanto, una palabra impecable es que no contiene pecado. Es limpio. Dice, y ahora yo le digo, y agarren ahora todo el concepto de pecado de nuestra filosofía y entren ahí porque cae perfectamente. El pecado es error. Vamos a luchar de esto. Le voy a dar un segundo para que dijéramos esto. Cuando mis palabras son impecables. Cuando hablamos de la verdad. Cuando no contienen pecado. Cuando no contienen error. Por eso el primer acuerdo se llama sé impecable con tus palabras. Porque cada vez que tú utilizas tu varita, tu espada, tu poder para decir algo que no es la verdad acerca de algo de alguien, tú estás pecando en el concepto de nosotros. Por suerte eso no hay que explicarlo mucho. Tú estás pecando. Tú estás afirmando un error. Y yéndonos al lenguaje de los acuerdos, tú estás comprando un error. ¿Qué fue? ¿Esto es tan serio? O sea, tú estás comprando un error. Entonces, ahora quizás, ya entendiendo, es que leo esta cosa, ¿sabes? De hecho, tendría que avanzadísimo. Me hubiera gustado explicar esto más, pero no es necesario. Y el precio del pecado es la muerte. Y lo decíamos quizá, porque le dije, señores, nosotros tenemos una gran responsabilidad encima. Vamos remangando la manga, porque el precio del pecado es la muerte.
La mamá de la muchachita del cuento de ahorita la mató. Le mató su visión. Lita. Ella puede hacer otra cosa, pero eso que ella quería hacer, Lita. Porque entonces entendemos el concepto de. Porque yo trato de significar esto, porque esto realmente, señores, es muy importante. O sea, nosotros, número uno, ser conscientes de que todos tenemos ese poder. Andamos con una varita en la mano y siempre la estamos usando. A veces la usamos positivamente, a veces la usamos negativamente, inconscientemente. El primer acuerdo que estamos haciendo hoy y que tenemos nosotros que comprar, y como dice Misión Imposible, si decides aceptarla, tu misión, si decides aceptarla, es ser impecable con nuestra palabra. Porque cada vez que nosotros transmitimos pecado, estamos transmitiendo muerte. Estamos matando deseos, estamos matando aspiraciones, estamos matando estima, estamos matando cosas cuando nosotros no afirmamos la verdad. Sí. Y lo peor es que la persona a la que nosotros lo estamos condenando, y es un concepto que si quieren lo podemos discutir un poquito, que es al sueño del infierno. ¿Qué significa el sueño del infierno? Significa que cuando esa persona compra el error, se le nubla la capacidad de ver la verdad, la capacidad de tocar y ver sus ideas divinas, y se envuelve en esa mentira, como estaba la niña, envuelta en esa mentira, y dentro de esa mentira tú estás viviendo toda la consecuencia del pecado. Ahí no hay entusiasmo, ahí no hay cosas, ahí lo que hay es brazo caído, ahí la cosa, y ese es el sueño del infierno. El mundo está difícil, esto no va a funcionar, esto está que sé yo cuánto. Eso es una ilusión. Nosotros lo sabemos, por suerte. Y por lo menos lo reconocemos. Yo no sé si lo sabemos, porque estamos en ese proceso, pero lo reconocemos. Y es difícil cuando tú le dices a una gente, tú eres próspero. Te dices, sí, yo sé que lo han dicho mucho allá. Tú no lo estás creyendo. Tú sabes. Y así nos pasa con muchos aspectos, vamos a hablar claro aquí, pero es normal porque estamos en un proceso. Pero hay muchas cosas que no hemos comprado todavía. Hay muchos temas que no hemos comprado. Nosotros debemos comenzar a comprar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el alma peligrosa, según nos lo expresan? Eso es una escopeta UCI y una vaina, yo no sé mucho de eso. Eso es una granada y una cosa, eso es lo que están ahí. La crítica y el chisme. ¿Cómo es? Ay, sorry, mi amor. Pero queda muy interesante, sí. La sociedad civil exige a los portadores de armas una licencia y un papel que demuestre su estado mental y todas sus cosas antes de entregarle un arma. Nosotros andamos con 2 armas sobadas. 2 armas, sin licencia. Andamos con 2 armas peligrosas sin licencia. Y ahora yo le voy a sumar un poquito de drama. 2 armas de destrucción masiva. Y anónimo, porque no se sabe El que comenzó el chisme, que le destruyó a la gente. Mire, quizá no tenga mucho ánimo de hablar de esto, de lo malo que esto es, pero
creo que menciona. Ahí no habla de Hitler. Sí, yo no quiero mencionar a Hitler porque ese sí era malo. Yo digo, dentro del concepto de lo que sabemos, porque era él, pero en la consecuencia del asunto, yo creo que, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a poner de acuerdo en que alguien ha sido malo y ese está en la lista. Estamos jugando. Estamos juzgando y no lo quiero juzgar, tú sabes. Pero es que tenía el don de la palabra. Este tenía la palabra. Pero convencía. Esa era su misión, esa era su misión. Yo me imagino que su propósito tendría, porque hay que aprender a ver el Cristo en él. Amén. Yo estoy de acuerdo contigo, Sandri. De verdad que te agradezco haber traído esa luz. Te agradezco mucho esa luz. Esa es parte del chisme y la crítica. Sí. Ahí estoy acabando con el pobre Hitler, diciendo que era malo. Y que no le era él, su mamá lo quería mucho. Su mamá y su esposa lo adoraban, seguro. No era tan malo. Pero mira, Hitler se apoyaba hasta en la Biblia. Exactamente. Claro. Sí, él tenía un federalista. Él tenía su ¡hey! Hay un texto ¡Salió! de la carta de Romanos. No lo vale. 13 del 1 al 7. Vamos a escuchar a René, por favor. Sí, un texto que está en la carta de Romanos 13 del 1 al 7. ¿Qué dice? Que habla de respetar a las autoridades y todas esas cosas. Pero era porque él quería que no lo Y él ponía que leyeran eso y también en Santiago 2, del 14 al 17. Lo mandaba que lo leyeran y Lo vigilaba. lo vigilaba, mandaba gente a vigilar a ver el desenvolvimiento que le daba al sermón basado en eso. Eso era haciendo su No, para que diga una cosa, si vamos a cuestionar una cosa, vamos a cuestionar la otra. Si cuestionamos una cosa, tenemos que cuestionar la otra. ¿Cómo así? Entonces mejor no cuestionamos. Bueno, yo te Los voy a libros en que se basa cada quien, como dice Cornelio, para hacer lo que hace. Nosotros pudiéndolo expresar Igualmente fácil. en La Paz hay personas que se escudan para hacer guerra. Sí. por eso mismo. Pero en son de paz. Hay gente que mata con cuchillito de palo, como dicen. El punto es que esa conciencia que tenía esa persona logró influenciar mucha conciencia. Lo que queremos significar es que realmente la palabra es, o sea, es un arma de destrucción masiva. Pero yo quiero tener un ejemplo más menudo, más de ahí mismo, parecido al de la mamá y a la niña. Cosa que uno vive todo el día. Teníamos que me acaba de decir. Hubo el que le dijo, oye, tú tienes la cara, el color de tu cara, parece como de la persona que va a... Oye, eso, ¿tú sabes lo que es eso? Pero hay que tener un asunto grande. Está el ejemplo del profesor, ese es bueno. Tú llegas entusiasmado, loco, porque se abre un curso de no sé, el próximo curso que yo haré, creo que va a ser de Tiene que enviar varios. Hay que mandarlo varios. Para que lo apruebe. Hay que mandarlo. Estoy entusiasmado. Oye, yo tengo juntando y esperando el cupo y ahora yo no puedo, que si yo qué, que si yo cuánto. Y cuando llego al aula, del curso que sea, me encuentro con alguien que está repitiendo el curso. Lo primero que me dice es que malísimo. Profesor malo, es difícil, y tú entregas los trabajos y no te hacen caso, y al final, toda la y te descarga todas sus frustraciones. Por eso yo pongo ahí la ley del reflejo. Recuérdense que dice la ley del reflejo. Lo que tú piensas de otra persona es el reflejo tuyo en esa circunstancia, porque lo que esta persona sabe, tú no sabes lo que es. Ni por qué lo hizo. Ni por qué lo hizo. ¿Tú sabes? Entonces a veces tú estás incómodo pensando que te incómodo, tirando, pero voy a poner un ejemplo de ¿y cómo te analicé con Mochi? ¿Tú sabes qué? Eso lo sabe ella. Ahora, quizás si yo estuviera con Mochi, yo estuviera incómodo yo, obviamente, ¿verdad? Tú sabes, pero ella está bien. Tú no sabes. Bueno, ¿verdad? Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Dame, dime. No. Sí, como por decir así, lo que tú crees en el poder de la palabra. Sí. O sea, yo, particularmente, oye, como yo hablo, yo creo que yo tengo poder en mi palabra. Con humildad. Yo estabilizar la
casa y llega una señora y tiene una orquídea. Mira, eso no florece, eso no sirve. Y yo dije, oh, wow. Y la botó. ¿Sabes lo que le dice? La cogiste, La cogí. Ay, qué chulería. Y la orquídea, yo estoy en un grupo que se llama Pasión por las Orquídeas. La esposa de mi hijo la publicó. Y le dijeron el nombre y yo busqué. La orquídea ya lleva raíces. Estoy esperando la flor. Porque cuando la flor... Claro, no por ahora. Claro, por un tiempo. Cuidando, la va a pasar. Pero lo más importante de una orquídea es verle las raíces sanas, así. Y ya va. Y ya están ahí. Sí, están ahí. Y yo cada proceso le tomo foto. Lo importante O sea, ahí. yo no le compré. Exactamente, ya me quitaste la palabra de la boca. Es nosotros reconocer el momento en el que estamos comprando. ¿Mm? Por eso decía el profesor Y Stein. escúchame que te interrumpa, es ahí lo que tú decías de la tierra. O sea, ella no le dio. Exactamente. ¿Me entendiste? Sí, sí. Definitivamente. Pero la ley del reflejo, tú empezaste con un ejemplo muy bueno, el de un curso. El de curso. Tú encontraste un estudiante repitiendo. Sí. Nosotros decimos que en este movimiento, en muchos movimientos, hay gente que pueden tener 30 años. Y puede ser un año. Y puede ser un año repetido 30 veces. Porque su tiempo es diferente. Estuvimos hablando del tiempo Definitivamente. en el mensaje del domingo y el tiempo es diferente para cada uno de nosotros. En ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros aprendemos que el tiempo es diferente, no hacemos comparaciones, nosotros automáticamente le damos esa libertad y permitimos que cada quien crezca en su tiempo. Pero tú pusiste un ejemplo muy bueno. Nosotros, dentro de los movimientos espirituales, de esta parte que nosotros estamos, nosotros encontramos a alguien que viene a un curso con Felipe y dice, mira, Felipe no me gusta. No, mierda va. No, es que tú estás equivocada, porque yo hace rato que acepté quién yo soy, ese fue mi acuerdo. Ese fue tu acuerdo, dale. Esa parte no hay, es innegable. Es impecable. Sí, no, esa parte yo no voy a decir eso, para mí es una expresión, no más. Entonces, lo que quiero decir, en el momento en que está Felipe, que dicen, Felipe va a dar un curso, esa persona dice, mira, Felipe no aburrido que y crea esa palabra automáticamente crea un reflejo negativo y empieza para eso y nos pasa con un curso como nos pasa con cualquier persona que se vaya a pasar a dar un mensaje el domingo. Esa persona no me gusta. ¿Tú imaginas a Lourdes Prados? Mis hijos. Ahora. Hasta que tú conoces a Lourdes Prados. Exactamente. ¿Entiendes? Pero si aceptas eso que ese reflejo de alguien que en algún momento no le tocó, porque no era, y cuando tú hablamos ahorita de por qué una semilla no necesariamente es misma tierra, porque son de naturaleza diferente y se da hasta en los árboles. Nosotros tenemos dentro del patio todo ese tipo de cosas, una inseminación que se dio, o sea, trajo de otra y la mata aceptó y una flor sacó un fruto. Bueno. Pero el fruto nunca abrió ni hizo nada. Y cuando lo buscamos decimos, hubo una polinización de algo que no era de ella, pero ella lo aceptó. Pero lo aceptó, muy bien. Y lo cogió y ella no era la tierra para eso. ¿Por qué? Porque no eran de la misma especie. Entonces, con ese tema. Eso se va a dar. Con ese tema del tiempo, haciendo un paréntesis, Roberto magistralmente lo manejó. Es bueno hacer la señalación de que tenemos un gran loss in translation de lo que era ese griego y ese hebreo al español. Me digo pérdida en traducción. Sí. Se quedó con el switch. tenemos sí, porque el loss in translation es que cuando tú traduces de un idioma a otro, tú no siempre encuentras la palabra exacta con el significado correcto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí me dio mucho trabajo aprender a hablar inglés por eso, porque yo en el español utilizaba palabras precisas. Y después cuando tú dices, sí, pero como que esa no era la que yo quería decir. Exacto. En inglés
Nada más hay dos opciones, o es esta o es esta. Una palabra puede significar muchísimas cosas. Por ejemplo, I can my food in can. Entonces vamos a dejarlo ahí. Sí. Pero utilizamos la palabra can que significó muchas cosas. A mí me tocó incluso, yo tomé un curso de literatura inglesa por eso. Me tocó hacerlo. ¿Por qué? Porque yo decía, es que la palabra que yo necesito no la tengo, este vocabulario es demasiado limitado. ¿Tú sabes? Y en literatura inglesa después descubrí que todas esas palabras, la mayoría en inglés son arcaicas. Entonces dije yo, si yo me pongo a utilizar palabras canvas, qué sé yo qué, y cosas, me van a decir todo loco, porque usted está hablando como de la época de Colón. Y entonces al final uno se tuvo que adaptar. Pero ese Lost in Translation es el siguiente. Nosotros llamamos tiempo a todo. Pero la gran realidad es que Dios es atemporal. El tiempo de Dios se llama Kairos, que cuando yo te digo a qué tiempo sale un aguacate. Ahora. No, por ejemplo, a ver, desde que tú siembras una semilla, Ochi, por ejemplo, hasta que tú tienes el fruto en la mano, ¿qué tiempo es eso? Unos meses. A mí me dijeron que 7 años. A mí me dijeron que 7 años. ¿A qué tiempo una niña se hace mujer, tiene su primer periodo? Eso Entonces, la otra sección del tiempo que se llama Cronos es cuando nosotros hemos tratado de al Kairos de Dios ponerle, como tú decías lo de la medida, ponerle un tiempo, pero eso es imposible. Es imposible. ¿Cómo decir que el tiempo es una forma arbitraria de dividir la eternidad? Definitivamente, pero es bueno entender que nosotros tenemos que aprender a vivir en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios, y lo que estamos hablando aquí es de libertad y de diversidad. Todos somos diferentes. Tú sabes, y lo que a mí me tarda 3 años para entenderlo, a una gente le dura 3 segundos a otra persona, porque ese es mi tiempo. Entonces, vamos a romper ese acuerdo. Ya, me cogiste la idea. Vamos a romper ese acuerdo. Hasta se me fue. Todo es perfecto, el tiempo todo es perfecto. Y el tiempo de Dios es perfecto. Por eso yo le pongo ese ejemplo, porque de una vez decimos, entendemos, decir, eso varía. Entonces, tú no puedes venir con un cronos que te habla de la medición del tiempo a poner la cosa de Dios. Nosotros tenemos que saber vivir en el tiempo de Dios. Mire, y esto aplica en todos los aspectos de la vida. Cuando te toca supervisar gente, que tú quieres a veces que el que no tiene la misma instrucción, la misma motivación, te rinda igual que el que tiene una ambición diferente, un objetivo diferente, y tú lo estás comparando. Y unos dones diferentes. Eso es un error. Que tú dices, pero fulano lo hace más rápido, y eso es un gran error. Dando clase a alumnos. Sí. O sea, estoy hablando de clase en la escuela. Sí. Sigue, dime más. No, que lo vemos así, porque tú tienes, por ejemplo, 40 alumnos y tú pones un trabajo y ninguno lo hace en el tiempo del otro. O sea, lo mejor es la educación de niños. Señor, es una cosa tan bella de que entre el kinder y el segundo de primaria ellos se van a poner al día. Hay unos que leen rápido y no leen después, y a veces te frustra que todos los amiguitos leen, él no. Él tiene su kairos. No mete un cronos en eso. Pero Felipe, lo mismo en la niña que se paró. No, eso fue, yo todavía. Ante una comunidad que no conoce, dio un micrófono con toda la autoridad con que ella estaba investida. Y habló con toda la autoridad. No lo podemos comparar. Ahí es donde decimos que no podemos comparar ese tipo de cosas. Porque eso, mira, tú has traído la mejor idea.
Dime. Me pasa lo siguiente. ¿Cómo escuchas? Licey tiene un primo que cuando nosotros lo comparamos, el tipo bebedor, aquello, aragán, vaga, eso que sucede que era que estaba en ese momento, esa era su etapa de su vida. Ahora a los 60 años se ha graduado 2 veces. Epa. Lo que no han hecho los hijos. Bueno. Entonces, ¿estaba mal eso? No, es que a él le llegó esa etapa. Su Kairos. Ahí, a los 60. Entonces, ahí es donde, por eso, sí, por eso te digo el tema del loss la pérdida de la traducción, porque nosotros querer medir a Dios con un reloj es un error, ¿verdad que sí, David? Es un error. De hecho, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios en el concepto más amplio de la palabra de Dios. Medir toda la creación con un reloj es un error, es un error. Las cosas tienen su tiempo. Y esa frustración, era lo que iba a decir ahorita, que tenemos nosotros con desesperarnos por los resultados de la cosa, es un mal acuerdo que hemos hecho. Es un acuerdo equivocado de que tal cosa tiene que pasar como dice. ¿Quién dijo quién? La única que puede decir en qué tiempo va a ser es el mismo. Porque como decíamos al principio, yo soy mi mensaje. Entonces, si tú me encuentras lento, rápido, lo que sea, tú estás tratando de hacer un reflejo en mí. Pero yo soy mi mensaje. Y en la mejor forma en la que yo puedo expresar el mensaje que soy yo, es siendo yo. ¿Qué pasa? Que ese hechizo, como decía el profesor Stein, tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a defenderse de los ataques de Dios. Ese hechizo se rompe cuando tú haces un acuerdo nuevo. Tú sabes, eso nosotros lo sabemos. Cuando nosotros compramos una idea divina, la hacemos parte de nosotros y dejamos ir una idea de error. Ahí mismo comenzamos a revertir ese proceso y comenzamos a salir del sueño. Entonces, dijimos ahorita que impecable significa, vamos a ir recogiendo, impecable significa que no tenga pecado en la palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, vamos a hacer la parte positiva. Cuando tu palabra no tiene pecado. Cuando sé que es la verdad. Cuando tú afirmas, cuando tú usas, cuando tú compras y vendes palabras de verdad. Cuando tú usas el amor. En la meditación, a mí me gusta siempre mencionar algo que yo escuché y lo compré hace mucho. Nosotros reconocemos que en el plexo solar está el centro del amor, ¿no? Pero ahí hay inteligencia. De un carácter diferente a la inteligencia que tenemos en el otro centro, en los centros que son del cerebro. En los otros planos, aquí hay un gran catalizador. Aquí es donde tú sientes la cosa, aquí es donde tú sabes la verdad, aquí es donde tú presientes. Nosotros todavía no somos, estamos tempranos, estamos dando pasitos en este campo de entender. Nosotros deberíamos tener una ciencia, toda la neurocirugía, como hemos tratado de entender todos los asuntos de las sustancias que mueven y estimulan el cerebro. Todavía esta parte, que como no es física, no lo hemos podido señalar, porque está, como le digo, está en el plano espiritual, pero ahí hay un gran catalizador de inteligencia, de conciencia, la palabra. Ahí tenemos un cerebro. Un cerebro. Es una forma de decirlo, ya donde María lo resumió. Ahí nosotros tenemos un cerebro. De hecho, hay una película, yo la vi una vez y no la he vuelto a ver, de un señor que tiene una fundación que habla nada más de eso. La vi en una película como mexicana que está basada en la vida de ese señor.
que le llevan, había una persona que tenía una condición terminal y ya como última alternativa se la llevaron a él. Yo le digo, no, tú estás de sanate, vamos. Y trabajándole con esa conciencia de la inteligencia y el cerebro que está aquí, es una forma de decirlo, no tengo otra forma de decirlo. En el curso de Resiliencia y Prosperidad, Sí. ahí lo explican claramente esta parte. Esa parte, bueno, no, y ahí funciona. Entonces, ese tiene que ser nuestro filtro. Yo quiero llamar un segundito de reflexión para que pensemos en esto. Tú compras el error, pero tú lo sabes. Tú lo sabes. No, perdón, recapitulo. Tú lo sientes. Tú lo sientes. Porque esa inteligencia ahí no se equivoca. Y porque acuerdo, decía Morita, te da la afinidad en el corazón. Ahora coge otro sentido, ¿verdad que sí? Acuerdo es sentir la afinidad en el corazón. El verdadero acuerdo. Tú sabes. Entonces, y ahí, ¿por qué? Ahora, y esa es la pregunta del examen. Y lo dijo ahorita alguien por ahí. Pero lo dijo antes, tú sabes, entonces para llegar aquí a hacer la pregunta y fue doña María. ¿Por qué acuerdo y afinidad en el corazón? Porque cuando vimos la definición que decía un concepto común entre dos o más personas, esas tres personas eres tú. Cuando tú estás, como decía doña María, siendo una cosa que tú no eres, tú no estás de acuerdo. Y eres la expresión viva de un acuerdo. No está siendo real. Por eso decía Morita que tú vas a encontrar la idea de perfección y te vas a encontrar con que a ti no te gusta. Porque esta es la perfección de otro. Ponte en el gimnasio, ponte fuerte, que si yo qué, vístete de tal forma, usa ropa marca tal, hazte el mismo peinado que tiene Maluma. Una vaina. Una vaina. Y tú sabes que como tú te haces todo eso, que ahí está diciendo, a ver, ¿quién es Maluma? No, ¿tú conoces a Maluma? Ah, no, pues sí. Oye, cuando tú llegas, que tú te montas en este personaje, aquí, tú no sientes el asunto. ¿Verdad que sí, Laura? Dígame. Bueno, él ahí para que baje. Dime todo. Hablaste de tres personas. Sí. Entonces hablaste de Trinidad. Sí. Hablaste de que nosotros somos seres trínicos. Sí, señor. Somos cuerpo, alma, espíritu, mente, idea, expresión, ponlo con la palabra que tú quieras, de la que no hayamos puesto de acuerdo como comunidad. Y en el momento en que esas tres instancias, por así decirlo, están de acuerdo, tú te vuelves uno. Exactamente. Por eso decíamos ahorita, que mencioné, vamos a hacerlo al revés primero, pero ahorita vamos a entender que estamos al revés, cuando decíamos acordar entre la gente, qué sé yo quién, porque el acuerdo principal es ese. Sí. Volvemos al principio. Ese es el acuerdo principal, cuando tú estás firme y te dicen tal cosa, no señor, eso no está de acuerdo con lo que yo soy. Es difícil, o sea, digo yo, hay que darse cuenta, hay que despertarse y verlo. Por eso dicen el sueño, el infierno es un sueño, donde tú estás envuelto ahí y esa conciencia te están acariciando, porque los sueños, tú sabes, el problema que tienen el único problema que tienen los sueños es que está durmiendo. Eso, o sea, los sueños te envuelven, te hacen cosas y tú no te das cuenta porque son como nice y son fáciles de llevar. La realidad es conciencia presente. Entonces, ¿cómo viene la canción?
¿Qué pasa? Que hay una red de conciencia. Por eso vuelvo al punto de que es un sueño, es un asunto. Yo tengo un libro que me regaló un estudiante cuando yo daba clase en el instituto, que se llama El valor de la integridad. Un librito pequeño que lo escribió un ejecutivo de una empresa describiendo cómo el mundo corporativo se va comiendo tu integridad. Y entonces tú comienzas con todos tus valores cristianos, de la amistad y del amor y de ayudarse y del compañerismo. Y a medida que tú vas subiendo de puesto, engañar, quedarte callado, cosas, se vuelve tan normal. Entonces la persona que escribía el libro decía, el estrés que eso da es inmanejable. O sea, si tú eres íntegro. y tú eres íntegro, el estrés es manejable porque Sandra y yo somos amigas, pero no hay una sola posición. Y mañana yo le voy a hacer quedar mal con 3 cosas, a lucírmela y que me den el chance a mí y demostrar que yo soy el torrentón. Y entonces la persona narra ese estrés, tú sabes, de decir, wow, pero eso está mal, eso no debe ser. Y se aplaude y se promueve la gente por eso. Imagínense lo difícil que es trabajar en un sitio donde todo el mundo es corrupto, lo incómodo, lo estresante. Y al final, como decimos, tú lo sabes, porque hay una red de conciencia. Y entonces, ¿qué pasa con esa red de conciencia? Para ir recogiendo. La palabra red, como lo usan los informáticos, es que tú te conectas. Hacen acuerdos. ¿Verdad? Y cuando tú te conectas, tú tienes acceso a la información que está ahí. Pero esa información es la que te modela tu vida. Y el concepto de virus, ojo con el virus, es que cuando esa red tiene un virus, se expande. Y cuando tú te conectas, fácilmente ese virus se te pega. Eso igual que en la familia, en los esposos, en todo se ve. Sí. En la clase pasada, que siguen, hacen los mismos. Sí. En la clase pasada hablábamos de eso. De yo soy tu Dios que te reconozco hasta la 4ª generación. Claro, porque que ese virus está ahí, diciéndole, formando, martillando, domesticando, la palabra que vamos a usar para definir eso, domesticando la conducta de diciéndole a la gente que tú tienes que ser lo que tú no eres. Eso es complicado. Usando caretas. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un conceptico. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución está aquí. Perdónenme que esta presentación se mueve tan lento, pero la solución del tema de la red la tiene un señor llamado Jeremías. ¿Conocen a Jeremías? Jeremías 31:33. Tú me decías que cuál era la otra definición de acuerdo. Pacto. Y se hace la luz. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré de ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y se hace la luz. La primera cita era de Juan. La del verbo y la cosa, Juan 1. Juan 1. No hay coincidencia de que Dios haya establecido eso como un pacto.
Esto, señores, esto nos trae a nosotros 100% otra vez a la ruta de nuestra filosofía, en la que creemos. Y es que independientemente a lo que está en las redes, independientemente a los virus, independientemente a lo que tú creas, la verdad está en ti. Por eso decíamos ahorita, y tú lo sabes. Hay veces que hay personas que tienen tan oculta que para darse cuenta. La verdad está ahí, porque esos tres seres, tú puedes engañar a uno, tú puedes engañar a uno. Para que no estén de acuerdo. El otro dice, no señor, ningún, no que sí, no señor, vaya y vuelve otra vez y después hablamos. Porque la verdad está en ti. Y ese es el concepto de la fuente. Por eso nosotros, como decíamos al principio, venimos con ese mensaje original y tenemos que reacordar, volver a él, volver a expresarlo y quitarnos, porque acuérdense que el curso de los 4 acuerdos lo que busca es que eliminemos cualquier conducta que esté limitando nuestro potencial. Es el fin terminal. Eliminar cualquier conducta limitante que tengamos. Y la primera parte es no afirme pecado. ¿Cómo comenzamos por ahí? ¿Dónde tú vas a encontrar entonces la verdad? Donde dice Jeremías. En la meditación, en la introspección, en el silencio y aquí. Ahí, por ahí. Hay una calidad que hacer. O sea, volverá. Ahí está. Ahí está esa inteligencia, ahí que tenemos que buscar, ahí que tenemos que sentir esa realidad. Porque la otra no se la daré. Ahí está puesta. O sea, nosotros tenemos eso está ahí, está puesto. Vuelvo a la mujer. Felipe dice un maestro de Yuri, que es cardiólogo, sí, que tiene un libro. Él dice que en el corazón hay un cerebro. Sí, es lo que decía doña Carlos. Ok. Sí, es lo que decía doña María. Definitivamente. Pero ahí lo escribe, lo dice como cardiólogo y lo dice como maestro de Yuri. Excelente. Bajo una serie de aceleraciones. Y nosotros definitivamente que le creemos que eso es así, porque ahí es donde se siente. Entonces, nos vamos levantando de esta conciencia. Déjame creer que me falta la nota. Sí. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el punto de que convertimos este curso en un taller y vamos a hacer un acuerdo. Hoy, aquí, tenemos nosotros, no, es un acuerdo personal, yo no voy, o sea, es tu acuerdo contigo. O sea, si fuéramos a tener una tarea, ¿cuál es el acuerdo que tú vas a hacer contigo hoy? Aquí y ahora, a partir de este momento. Yo diría, vamos a comenzar a reforzar el personal, pero yo particularmente sugeriría, comencemos a prestar atención a esa responsabilidad poderosa que tenemos en nuestra palabra y saber reconocer que la estamos utilizando como semilla que da fruto bueno y agradable. Practicar la alta vigilia. Sí, de eso se trata. ¿Por qué? Porque todos andamos con una varita en la mano, tirando hechizos. Qué lindo eso, ¿eh? Andamos con una varita en la mano, así como hacen los en Harry Potter, tirando hechizos. En ese hechizo nosotros reflejamos a veces frustraciones, miedos. Hay muchas cosas que se reflejan.
Entonces, esa alta vigilia que dice doña María es necesaria. Y sé impecable con tu palabra. De eso se trata el primer acuerdo. Y vuelvo y le digo, viene a liberar conciencia. Yo quiero dejarlo hoy con esta cita, otra cita poderosísima, que está en Hebreos 4:12, y se hace la luz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y se hace la luz. Señores, muchísimas gracias por la clase de hoy. Yo me siento más que honrado, de verdad que es un placer compartir conciencia. Todavía yo lo siento tímido. No, yo la vi y no me dije. Se notaron en la